¿Qué pasa, aventureros y aventureras, amantes del mar? Hoy estamos con Paula de Allende los Mares y vamos a hablar sobre navegaciones y aventuras épicas en un velero. Como os decía en la entrada, hoy estamos con la gran Paula, más conocida por Allende los Mares, que mucha gente te llama Allende, ¿no? Ah, sí. Sé que es tu nombre. Sí. Allende los Mares, experta de las mayores referentes de la navegación a vela a nivel mundial, de habla hispana, por lo menos en las redes sociales. Eso, en las Eso, redes sociales. sí. ¿Y con cuántas millas llevas, cómo se dice, a tus espaldas, o cómo se dice en el argot náutico? Sí, o tras la estela. Sí, sí. ¿Tras la estela? No. ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. Millas navegadas. Sí, ¿cuántas millas navegadas? Porque eso se mide así un poco, ¿no? Los Sí. navegantes tenéis como un... Sí, porque al final la experiencia te las da las horas de mar. Claro. Y pues unas 45.000, más o menos. 45.000 millas, que para los amantes de los kilómetros, ¿cuántos son? Pues el doble un poquito menos. 90.000, Sí. unos 80.000, 85.000. 80.000, sí. 85.000 kilómetros, ¿eh? Ujú. ¡Wow! Vamos a hablar de su experiencia, de cómo una arquitecta que nunca había navegado se ha convertido en una capitana que hace expediciones al Ártico, que acaba de venir ahora mismo de hacer una de las travesías más épicas o más difíciles del mundo, que es el Pacífico Sur en invierno. Y vamos a hacer la trayectoria, a ver que nos cuente cómo esa arquitecta ha acabado haciendo estas cosas, ¿no? Navegando. Bueno, ¿en qué momento, Paula, bueno, para el que no te ubique, no te conozca, Allende Sí. los Mares en las redes sociales, Sí, eres de Castellón, sí. 30 y tantos años, 35. bueno, 35 años, arquitecta, Ujú. ¿alguna vez ejerciste de arquitecta o No. cómo fue? No, yo terminé la carrera y empecé un viaje largo para conocer el mundo, porque la carrera de arquitectura es muy dura. Sí. Y entonces dije, bueno, ya he terminado, he cumplido, ahora quiero conocerme y conocer el mundo y saber por qué pienso lo que pienso y saber qué otras cosas hay, sin pensar en dejar arquitectura, ¿eh? No hice ese viaje para dejar arquitectura. Y nada, empecé un viaje que para mí, yo vivo muy cerca del mar, ¿no? Y a mí el mar pues no me llamaba la atención, pero quería irme a Latinoamérica de mochilera. Y me dijeron, oye, existe la oportunidad de ir en barco si quieres hacia el otro continente. Y dije, ostras, ¿en barco? Y dije, venga, pues lo voy a probar, digo, ¿por qué no? Y lo probé, lo conseguí, no fue todo tan rápido, pero lo conseguí y me encantó. Me cambió muchísimas cosas de lo que yo pensaba del mar, del barco y de la vida de los viajes. Tanto es así que en lugar de hacerme mochilera y recorrer Latinoamérica, que era mi idea inicial, dije, ostras, voy a seguir a ver si puedo seguir viajando en barco. Entonces fui embarcando en diferentes veleros. Y ahí aún no sabía yo que iba a dejar arquitectura. O sea, simplemente era probar. En este primer viaje que haces, una vez que acabas arquitectura, ¿tú ya habías hecho otras aventuras, otros viajes, o era la primera vez que hacías un viaje así tan aventurero, tan fuera de los viajes, vamos a decir, Sí. normales? No, yo antes había viajado. Yo había viajado y había alojado a muchos viajeros. Entonces, también había escuchado muchas historias de gente que viajaba y me llamaba muchísimo la atención el poder viajar sin límite de tiempo y sin un objetivo demasiado definido, ¿no? Para mí el objetivo era conocer el mundo o conocerme también a mí. Entonces, podía ir cambiando un poco en función del viaje. Y entonces sí había hecho viajes, pero de tierra, sobre todo en naturaleza y montaña, montaña y zonas no urbanas. ¿Cómo es eso de que habías alojado a muchos viajeros? Claro, suena. Sí, yo era usuaria de la plataforma de Couchsurfing o de Warm Showers y entonces lo que hacía era que cuando había gente viajando, ya sea o en bicicleta o caminando o autostop, ¿no? El barcostop no lo conocía, y pasaban por cerca de mi casa, pues los alojaba. Y entonces me contaban sus historias y me alimentaban para poder viajar.
Se te iba metiendo ahí el gusanillo Sí. de los viajes, ¿no? Que por fin, una vez que acabas arquitectura, Dije, te ahora ya. lanzas Sí. a cruzar el Atlántico a vela. Sí. Bueno, mi idea, de hecho, era salir de casa caminando. Era, cojo la mochila y salgo caminando y ya veré qué pasa. Sí. Pero al final, bueno, nada, al final cogimos, porque en ese momento viajé con mi pareja Sí. y él me dijo, ¿cómo que desde casa? Digo, vamos a coger un avión y nos vamos a Canarias y ahí buscamos barco. Sí, Y yo dije, bueno, venga, va. sí, Y fue un poco, pero al final el viaje era un poco lo que viniera. sí. Mm. ¿Cómo recuerdas esa primera travesía a vela del Atlántico? Sin tener ninguna experiencia, sin haber navegado nunca, ¿no? Me imagino. Me encantó. Es que yo no sabía que en los barcos se podía vivir. Entonces, claro, yo veía desde la costa, veía barcos que hacían algunas regatas, algunas carreras de barcos y volvían a puerto. Entonces yo me creía que era eso, ¿no? El tema barco. Mm. Entonces de repente vi todo un mundo porque vi una persona, el capitán, que sabía un poco de todo, era una persona muy resolutiva, que tenía que tomar decisiones muy rápidas y muy importantes, y tenía que llegar a destino y llevarnos, y saber lo que pasaba en el barco, lo que pasaba afuera, y tomar decisiones en mitad de la nada para llegar. Y a mí me fascinó no solo ese estilo de vida, sino esa figura, la de la persona que es capitán y tiene que saber solucionar. Y me gustó mucho. Entonces, al embarcar, yo todo el rato me fijaba en esas personas a cargo de un velero y de la tripulación, porque yo decía, es que son muy diferentes a lo que yo había conocido hasta ahora. Es curioso que tu primera experiencia navegando, lo que te llama la atención sea la persona encargada del barco y no el barco en sí, ¿no? El barco en sí no me llamó la atención. O sea, bueno, claro, era lo que nos permitía llegar Sí. y vi que era una casa, que Sí. al final es como un barco, es como si fuera una autocaravana, pero por el mar. Sí. Un barco de este estilo, ¿no? Sí. Y yo, eso me llamó la atención, pero me llamó mucha atención el estilo de vida de las personas que viajaban en su barco, pero sobre todo esa persona, la persona, el capitán. Ujú. Qué suerte, porque si en esa primera experiencia hubieses dado con una persona que no hubiese sido un buen capitán o algo, quizá Sí. tú hoy no estarías aquí, ¿no? Es como esas personas que Sí. acaban estudiando una carrera porque tuvieron un profesor Sí, sí, sí. que les marcó, que fue Sí. un profesor, ¿no? Sí, bueno, y luego también, claro, la suerte, he ido embarcando en muchos veleros y obviamente ha habido gente que me ha gustado cómo lo hacían y otras que decía, no, Ya. ¿sabes? De que también por rechazo aprendes, Ujú. ¿no? Y decía, ostras, pues sí, esto me gusta de esta persona, esto me gusta. Sí. Iba cogiendo, iba aprendiendo un montón. Al Sí. final, Es curioso cómo una persona en concreto puede influir en nuestra vida. Tanto, ¿tú tienes contacto con esa persona de ese primer viaje? sí. ¿Sí? A ver, no sabe, mucho, no pero mucho. sabe a qué te dedicas ahora Sí, mismo ahora y sí. todo eso, ¿no? Sí, de hecho, hace muy poco me dijo, oye, Paula, ¿por qué no os haces de capitana a él y a sus amigos? Y yo dije, no me puedo creer que se pueda cerrar un círculo de esta manera, ¿no? De la Ya, persona ¿eh? con la que me inicié, que ahora me diga que si quiero ¿Y lo ser la vas a hacer? capitana. Al final no salió, no Ya. salió. Bueno, quizá más adelante. Sí, nunca sí, sabes. puede ser. Pero me hizo, ya, aunque no salga, en el mar pasa todo el rato. Claro. Que surgen planes que luego no pasan. Pero, Sí, no sé, me hizo ilusión. qué chulo. ¿En qué año fue este primer viaje? Fue pues Más o a menos. finales de 2014. 2014 finales. O sea, hace ya Casi. 9 años. No, ¿el año 23? Ujú. Va, 9 años. Ujú. Hace 9 años. O sea, un viaje de 9 años Sí. que empezó en el 2014. Ujú. Vale, ¿os vais a Latinoamérica y ahí empezáis a viajar en barco? ¿O cómo? Sí, empezamos, bueno, a ver, en ese momento a mí me encantó el barco y Sí. a mi pareja no tanto y entonces decidimos pues él seguir viajando por tierra y yo por mar. ¿Pero juntos, pero separados o cómo? No, sí, pues él por tierra y yo por mar Sí. y seguimos viajando y luego nos reencontramos otra vez en España. Ah, Pero sí, a mí es que me flipó, a mí me cambió mucho Sí. lo que quería, o sea, es que... Sí, sí, Ah, qué curioso. Entonces, sí. ¿cuánto tiempo estuviste viajando por ahí por Latinoamérica? Un año y ¡Wow! pico, Un año y pico Sí. en barco la mayoría del tiempo. sí. Bueno, luego también, a ver, estuvimos haciendo de mochileros en Costa Sí. Rica, en Panamá, Sí. a Colombia fuimos, o sea, Sí. sí, Cuba. No, Qué en bueno. realidad hice bastantes cosas. Sí. Sí, por tierra, quiero Qué decir. Sí. Y luego ya te vuelves a España. Ujú. ¿Con qué idea, con qué plan? Bueno,
A ver, también hubo una experiencia que me marcó mucho porque tuve la oportunidad de vivir dos cosas muy importantes en un barco. Una es la travesía larga, que no a todo el mundo le gusta, ¿Es la travesía larga? un cruce oceánico, ¿no? Ujú. De cuando no ves tierra durante muchísimo tiempo, Ujú. días, semanas, que es lo que me pasó a mí. Que eso no le gusta a todo el mundo porque realmente es muy introspectivo, tienes mucho tiempo Mm. y tienes que saber gestionar el tiempo al final. Uf, Uf. Va a pasar un niño por aquí delante que casi tira la cámara. pero tal cual, ¿eh? Uf. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, dos experiencias muy importantes. Una es un cruce oceánico y la otra fue la vida a bordo. Luego trabajé de cocinera en un barco Ajá. en un lugar idílico que son las islas de San Blas, en Panamá. Yo embarqué de cocinera porque realmente es que no sabía nada de barcos. Entonces Sí. yo dije, ¿cómo me acerco yo a ese lugar? Porque quería conocer el ¿Sabías de lugar. cocina? No, Tampoco. no sabía de cocina, pero creo que es más fácil que aprender a navegar. Lo has visto más veces, ¿no? Sí. Y lo dije, ¿eh? Es muy importante quien quiera embarcar, por cierto, es que digáis las cosas, nunca engañéis. Yo dije, oye, yo no sé cocinar, pero me voy a esforzar al máximo. Y el capitán en ese momento no encontraba a nadie más. Y tuve mucha suerte, claro. Y dije, yo me esforzaré, de verdad. Digo, pero que sepas que no sé nada. Y bueno, obviamente tuve, bueno, ahí tengo anécdotas de cocina ¿Sí? fatales. ¿Quemaste alguna Sí. cosa? Bueno, hay una muy... Hay una, por ejemplo, que a veces cuento y es que allí pescábamos lo que comíamos continuamente. Claro, Sí. es que fue muy idílico, de verdad, fue espectacular. Y, por ejemplo, una vez cogimos un cangrejo tan grande que no cabía en la olla. Y entonces me dijo, Paula, quítale las patas y cocina el cangrejo. Así, ¿no? Literal, yo no había comido cangrejo antes o no había visto ese tipo de cangrejos antes. Sí. Entonces, ¿qué hice? Cogí el cangrejo y le quité las patas, las tiraba al mar, mar. y delante de los clientes, porque hacíamos charter, cogía la patita, la tiraba al mar, cogía la patita, la tiraba al mar, y empezaba a ver que todo el mundo me miraba, y yo diciendo, ¿qué está pasando? Y de repente me mira el capitán y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, quitar las patas y meter el cangrejo en la olla. Y me dice, si lo que se come del cangrejo son las patas. Claro, pues así vamos, unas cuantas, Ya. claro. Bueno, lo que Claro. tiene no saber, nadie Sí. nace aprendido. Ujú. Estás un año... Hmm. Estuve un año por ahí, un año y pico por ahí, Sí. y volví, porque la presión social es muy fuerte, porque yo había estudiado arquitectura, Sí. porque yo en un inicio había dicho, bueno, yo me iré un año, Sí. porque tenía que poner un límite de tiempo, ¿no? Para Sí. mi familia, me voy a viajar, pero ¿cuándo vuelves? Pues en un año, ¿no? Sí. Volví al año y pico y dije, bueno, va, yo ya he tenido la aventura de mi vida y ahora voy a trabajar Sí. de arquitecta. Arquitecta, ¿no? ¿Te Y bueno, apetecía? no, O sea, lo hacías un poco porque tenía que hacerlo. sí, por Sí, obligación, ¿no? sí. A ver, tuve suerte también ahí, porque realmente vivíamos con la crisis entonces, ¿no? Del sector Sí, de la sí. construcción. Entonces, yo cuando terminé la carrera no había trabajo y por eso también me fue más fácil la decisión de irme a un viaje largo. Sí. Cuando volví seguía sin haber muy buenas condiciones laborales, entonces dije, bueno, y miraba, pero a la vez que miraba trabajos, miraba barcos, ¿no? Y entonces era como, bueno, y al final dije, mira, yo era muy feliz en este viaje, he sido muy feliz, he vuelto y he caído en preguntas sin respuestas, en un poco más, una tristeza más profunda, porque era como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Hasta que dije, mira, yo me ha gustado mucho la experiencia del barco, así que voy a intentarlo. Y en ese momento yo no sabía aún, o sea, yo había hecho de cocinera y había ayudado en algunos barcos un poco. Entonces, cuando tomé esa decisión dije, bueno, pero si me meto en el sector, digo, voy a ser capitana, digo, porque a mí lo que más me ha gustado de esto, lo de cocinar no, Sí. absolutamente nada, y digo, capitana. Y entonces, como me propuse ser capitana, al final una persona por títulos no es capitán, es por millas, ¿no? Que hablábamos al principio. Entonces dije, lo que tengo que hacer es embarcar y embarcar y embarcar. Y a todo lo que salga, voy. O sea, cada vez intentaba buscarme las travesías un poquito más difíciles para gestionar también si me iba a gustar o no, porque no lo sabes hasta que no la vives, ¿no?
Y bueno, embarqué y embarqué y embarqué. Eso también significa muchas renuncias. ¿Cómo es eso de que embarcabas? ¿Cómo buscabas los barcos o cómo...? Pues al comienzo de todo fue barco stop, que era acudir a los puertos y pedir a ver si podía embarcar, ¿no? Ujú. Y luego ya empecé a conocer algunas webs que te conectan, ¿no? Tú te creas un usuario como tripulante y otros tienen usuarios como capitanes o como barcos Sí. y van diciendo, oye, yo necesito llevar este barco allí o yo necesito a alguien para este periodo o para esta travesía o para lo que sea. Claro, porque para una travesía larga hace falta... Yo puedo tener un Mano de barco obra. propio, pero hace falta más Sí, gente, ¿no? sí, sí, tripulación. Sí. Sí. Al final, sobre todo porque en un barco no es como una furgo, por ejemplo, que tú, aunque hagas un viaje largo, paras y descansas. Sí. En un barco, si quieres descansar, tiene que haber otra persona que no descanse y que esté a cargo de la navegación, que esté vigilando el barco. Mm. Entonces, siempre las 24 horas tiene que haber vigilancia y guardias. Mm. Sobre todo es eso. Y Claro, luego... ¿y tiene que ser gente con experiencia para hacer barco stop? No, no, obviamente ayuda. Cuanto más sepas, más puertas se te van a abrir. O si sabes poco, más se te van a cerrar, ¿no? Pero no tener experiencia no quiere decir que no te vayan a coger en un barco. ¿Y esto es gratis o hay que pagar? Depende, o sea, te pueden hasta pagar. ¿Te pueden pagar? Claro, quiero decir, es que puedes embarcar en muy distintas condiciones. Tú puedes llegar a un intercambio en el que ni pagues ni te pagan y tú ayudas y por la experiencia, ¿no? Y Pues te dan al de final es un comer intercambio. Sí, o sea, que no te cueste dinero. Otra es tú aportar en el tema de la manutención o Sí. el diésel, ¿no? Pues si sea, los gastos diarios. Sí. ¿No? Que no le cuestes dinero a la persona, pero que no te pague ni que tú pagues. Luego, otra manera es tú pagando. Al final también tú pagando, pues tienes más garantías de que te vayan a ofrecer algo que quizá de la otra manera es sin tiempo, tú no sabes nada, puede ser que sea fatal o que lo que Claro. sea, ¿no? Y luego la otra es cuando ya empiezas a tener un poquito más de experiencia o depende de las necesidades del barco, te pueda decir, oye, mira, es que necesito que vengas y necesito que hagas este trabajo. Y aunque no sepas mucho, a lo mejor también te pueden llegar a pagar o que te paguen los vuelos de ida y de vuelta. Todo esto es en función de las necesidades de uno y ¿Y otro. en qué página se puede mirar esto? ¿Conoces Pues si alguna que sí, te venga a la mira, hay cabeza? dos muy buenas. Una se llama crewbay.com, Crew Bay como la bahía de la de tripulación. la tripulación, ¿sí? ¿No? crewbay.com y luego findacrew.net. Encuentra Encuentra una tripulación. tripulación.net. Sí. Ujú. Vale, muy bien. Findacrew.net. Sí, y la recomiendo. Yo solo diría una cosa. Yo cuando empecé, a mí todas las travesías me parecían fantásticas. O sea, cuidado para quien quiera embarcar. Sí. Porque al principio dices, pero ¿cuántas oportunidades hay? Que yo quiero ir a todas. Vamos, le daba a casi todo en plan, ¿En a todo ver el qué mundo puedo. o...? En todo el mundo. Ujú. Bueno, en todo el mundo que haya mar y que haya barcos y que busque gente. Quiero decir, Sí, sí, pero pero me refiero que te ibas a sí, cualquier parte del mundo. sí. Y la verdad que se abre un mundo, de verdad, Sí. de verdad. Sí. Y luego también otro consejo que daría si alguien está viendo esta entrevista y lo quiere probar, que puede haber buenas y malas experiencias y todo se magnifica en un barco. Entonces, lo bueno es buenísimo y lo malo es horrible, pero muy malo y no puedes salir. ¿Vale? Ya. Entonces sí que diría que si alguien ha tenido una mala experiencia, que lo vuelva a probar. Porque a veces pasa y no es en función del mar o el barco, es que es todo. Hay tantas cosas que a tener en cuenta que hace mucho la tripulación que haya y el capitán o capitana. Entonces, que lo volváis a probar, que no por una mala experiencia lo dejéis, que puede pasar. Vale, entonces te metes a coger experiencia, a sumar millas. Después de esa vuelta de Latinoamérica, ¿cuánto tiempo estuviste en esa fase, en esa etapa? Pues en 2017 me atreví por primera vez a alquilar un barco. O sea, desde el 14 estuviste un año, 15 tal, estuviste casi como un año y Sí. medio más o menos. Sí, en esa embarcando etapa. mucho. Y al final dije, oye, yo creo que ya me siento preparada. Alquilar un barco. Pero claro, tenía pocas referencias de cuántos barcos, de qué tipo de barcos existían y, por ejemplo, cuando me fui a alquilar, yo alquilé en lo que yo había navegado. Entonces alquilé un barco
muy grande. Ahora mismo sé que era muy grande, pero yo en ese momento no sabía que era grande, porque era el barco. ¿Cuántos metros son? 17 metros. 17 metros. ¡Wow! Y en pleno agosto en Grecia, que no cabes, no cabes en ningún sitio. Oh. Sí. ¿Y lo alquilaste con qué objetivo? ¿Con ir con amigos? Mira, yo el primer objetivo que tenía era lo alquilo sola y aprendo. Y vi los precios de los barcos y dije, no puedo. Yeah. Y entonces dije, ostras, ¿cómo hago? Y bueno, ahí la verdad que un punto a favor a mis padres, que me dijeron, venga, te apoyamos, vamos de vacaciones a Grecia en un barco. Y yo, que no tenía ni idea, alquilé el barco y lo alquilé con fechas mal. Sí, entonces solo pudieron estar los últimos 4 días. Entonces yo tenía un barco alquilado que yo sola no podía sacar, y 3 días o 4 días, no me acuerdo, que no sabía qué hacer. Y entonces lo que hice fue crearme un perfil en estas páginas en las que yo había ido como barco, y empecé a decir que era mi primera vez como capitana, que quién quería acompañarme. Y nos juntamos un montón de viajeros, fue fantástico, de verdad, bueno. de Australia, de Turquía, de Suiza, de Grecia, de España. ¿Quién más había? No me acuerdo. Bueno, o sea, fue una experiencia que dije, esto, qué maravilla. Y ahí descubrí que yo podía, porque fue pura casualidad, que yo podía alquilar barcos y decirle a la gente de venir. Nos lo pasábamos estupenda, o sea, era una pasada. Descubríamos lugares y era la manera que tenía yo de aprender. Y yo siempre decía, oye, es que yo no sé mucho, pero bueno, lo quiero intentar, no sé qué, venga, voy a alquilar aquí, ¿quién se viene? Y entonces empecé a hacer eso. Y ahí aprendí un montón. Claro, no paran de pasarte cosas. Y con gente que no sabe, o con gente que en diferentes idiomas, pero fue súper divertido. Y todo eso, navegación en inglés. Desde el comienzo hasta el 2018 yo nunca había embarcado en un velero que se hablara español. Entonces, la terminología en la náutica cambia un montón. Es como difícil si en español tener que sabértelo en 2 idiomas, ¿no? Claro, entonces yo aprendí en inglés. Cuando me subía a un barco español, no entendía nada. No entendía, y me decían, ¿pero tú no sabes navegar? Y yo, bueno, yo, o sea, ¿puedo ayudar? Digo, pues es que no entendía lo que estaban diciendo. Entonces, qué curioso. Sí, sí. Bueno, entonces, en esta época de alquilar barcos, ¿hasta cuándo estás haciendo esto? Hasta hoy. Bueno, sí, hasta hoy. Hasta el día de hoy yo sigo alquilando barcos. Lo que pasa es que ha cambiado la manera en que ahora ofrezco este tipo de navegaciones. Yo, durante un periodo que a lo mejor duró pues 2 años, que descubrí muchas zonas del Mediterráneo, muchas. Muy chulo, la verdad, fue fantástico. Empecé a ver que yo, a la vez de que aprendía, enseñaba. Y me gustaba mucho. Yo no sabía que a mí me gustaba enseñar, pero de repente descubrí un mundo que me encantaba. Y aprendía mucho y muy aceleradamente, porque tenía que sacarlo, ¿no? Tenía que sacarlo adelante, y de repente, cada vez que venía gente, yo les enseñaba cosas. Y dije, ostras, qué guay. Y digo, pues voy a crear un programa para enseñar a la gente a hacer lo mismo que he hecho yo. Y entonces empecé a hacer formación en barcos. Y eso es lo que hago actualmente. Ya no hago tanto de viaje, sino de formación. Muy buenas, por cierto, doy fe que he participado este año en una formación de una semana, que hicimos un viaje hasta Mallorca y con un montón de conocimientos, tal, súper bien. Claro, porque estas formaciones es para quien quiera llevar un barco. Claro. Porque al final hay una brecha ahí de conocimiento, al menos en España, y es que cuando te sacas una titulación te queda todavía por aprender cómo llevar un barco. Y eso es lo que hago yo. A enseñar a llevar un barco. Creo que podríamos dedicar otro vídeo, solo porque este canal es de vicios, pero a mí me interesa, ya sabéis que me gusta el tema de los barcos y estoy de camino a tener uno. Entonces yo creo que vamos a dedicar otro vídeo igual a hablar para el que quiera tener un barco, qué tiene que hacer. Pues temas de formaciones, temas de, no sé, de títulos o de historias, de cosas que hay que pagar, cuánto cuesta. O ya no, que nos hace de noche, pero nos queda pendiente ese vídeo. Vale, entonces, ahora mismo estás haciendo esto, no tienes barco, estás alquilando barcos para dar formaciones, pero también participas en otras navegaciones, ¿no? Yo, a ver, siempre he intentado hacer navegaciones en otros barcos. Se aprende mucho siendo capitana, pero se aprende mucho siendo segunda de a bordo. Entonces, bueno, realmente yo creo que lo que me gusta es aprender. Y entonces, si vas en barcos grandes,
al final se necesita más tripulación y vives otro tipo de aventuras, porque, por ejemplo, ahora la última que he hecho han sido 9.000 millas en el Océano Pacífico. 9.000 millas son pues casi unos 17.000 kilómetros más o menos. Y toda velocidad, por cierto, toda velocidad de bicicleta, es decir, un barco, un velero, va a 7 nudos, que son pues 12-14 kilómetros por hora. Bueno, bicicletas lentas. Una bicicleta lenta, claro, pues imagínate hacer con una bicicleta lenta todo ese trayecto. Buah. Claro. Y encima con Buah. condiciones un poco extremas y ha sido, sí, o sea que es embarco en otros barcos para poder llegar a destinos a los que yo no llegaría con un barco alquilado, porque un barco alquilado es 1 semana, 2 semanas, pues ¿cuándo te puedes llegar a ir, no? Y luego aprender y vivir y conocer y vivir. Aparte de esa travesía del Pacífico que tuviste este año mismo, Sí. ¿no? Este verano, has hecho ya varias, también no sé si decirlo, expediciones o travesías, ¿cómo se dice? A la Antártida. Sí, sí. Cuéntanos un poco sobre esto. Estas son... es de otro nivel. Yo no me hubiera imaginado nunca llegar a poder hacer expediciones a la Antártida. Propongo en un barco, el Doblón, que hace travesías a la Antártida, un programa formativo para navegantes. Porque yo embarqué en este barco y vi que se ofrecían travesías para turistas en general, ¿no? Para gente que viaja y le gusta pues, llegar al continente blanco en barco. Y dije, joder, esto sería estupendo poder hacer algo así, pero solo para navegantes y que intervengan en todos los roles de navegación y que sepan lo que es vivir desde dentro, el llegar a la Antártida siendo parte, ¿no? Las guardias, todo, entender por qué se va a una bahía y no a otra, todo lo que significa navegar por la Antártida, y ese es el programa que estamos proponiendo para llegar a la Antártida como navegantes. Qué bueno, ¿quién te iba a decir a ti hace 3 años, no? No me lo imaginaba. Que ibas a acabar navegando a la Antártida. ¿Cómo es llegar a la Antártida en un velero? Pues muy especial, muy especial. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que vi un témpano de hielo en el mar. Flotando ahí, ¿no? Claro, dije, ¿esto qué es? ¿Sabes? Es que, claro, lo ves en vídeos, todo el mundo ha visto las fotos, ¿no? Sí. Pero de repente llegas y los ves, los peligrosos que son también, y empezar a ver uno, a ver otro, y me acuerdo o sea, cada persona que ve por primera vez esto en el mar es como, se quedan alucinando, ¿no? Pues esto, y de repente empiezas a ver 1, 2, 3, 4, y está lleno, repleto, todo blanco. Allí hay varios fenómenos, ¿no? Por ejemplo, a mí hay uno que me llama mucho la atención, que es el blanqueo. De repente no tienes la sensación de la proporción en el ambiente, en todo el entorno. De repente no sabes si lo que estás viendo está muy lejos o muy cerca, porque todo refleja luz. No sé, las 24 horas de luz también, ¿no? El vivir sin noche, cosas así que sabes que existen, pero de repente las vives. Sí. Pues una maravilla. Qué bueno. ¿Y animales habéis visto? Muchos. Allí. Muchos. Por ejemplo. Hay mucha vida en la Antártida. Lo más así llamativo que... Lo más llamativo quizás sean los pingüinos, que no ves en otros lados, pero luego también hay muchas ballenas y focas, muchas aves. Sí. ¿Foca leopardo? Sí, foca leopardo también. Qué bueno. Sí. Las ves solas ahí, tumbadas sobre el hielo. El sol ahí. Qué bueno. Bueno, esto lo has hecho ya. ¿Cuántas veces has ido a la Antártida? He ido 3. 3. Pero ahora vuelves otra vez. Ahora vuelvo. ¿Vuelves otra vez? No, he ido 3, no. He ido 2 y ahora esta es la tercera. Es la tercera. Y digo, 4 ya. Qué bueno. ¿Qué es lo que más sorprende a la gente cuando le hablas de esto de navegar, de la vida en el barco? ¿Qué más le puede chocar a las personas? A las Cuando le personas explicas, que no navegan. claro, las personas que nunca han tenido contacto con el mar. Pues sobre travesías, por ejemplo, es el tema del dormir, el comer y... ¿Cómo es dormir en en barco? Sí, un poco de... Pues igual, pues... El tema de las guardias. Sí, lo que se hacen es, tu día a día no lo rige el sol. Bueno, sí, pero no.
en el sentido de que no cuando se hace de noche duermes y cuando se hace de día tienes una vida. No, la vida es 24 horas siempre. Entonces, no hay lunes, no hay domingo, no existe nada de lo que rige la vida en tierra. Entonces, cuando tú estás en un barco, tú pones las normas, que eso también es fantástico. Y lo que nosotros hacemos es dividir una jornada en 24 horas y esas 24 horas las divides en periodos de, por ejemplo, imagínate que vamos tú y yo, pues decimos, pues nos dividimos el día, 6 horas tú, 6 horas yo, 6 horas tú y 6 horas yo, ¿no? Y pues esas 6 horas que tú tienes de vigilancia, has de estar pendiente del barco y de la navegación y que todo vaya bien. Y el otro periodo es de descanso. Y tienes que tú gestionar tu propio descanso, que al final las guardias no solo es para estar pendiente del barco, sino tú también tienes que saber cuándo tienes que parar, porque luego te van a llamar otra vez. ¿Qué significa estar pendiente? ¿Qué cosas tienes que controlar cuando estás navegando y estás de guardia? Pues que el barco vaya hacia donde tiene que ir, ¿no? Que siga su rumbo, sí. claro, que no se dé la vuelta, porque hay veces que se va en piloto automático y deja de funcionar el piloto. O que las nubes, sobre todo la meteo, ¿no? Que las condiciones de mar varían, el mar está muy vivo y hay veces que tienes que llevar más vela, hay veces que tienes que llevar menos, pues estar muy pendiente de cuándo tienes que hacer esos cambios, que no te pillen de sorpresa y tengas ahí que solucionar. Tienes que estar todo el rato previendo qué va a pasar para evitarlo, ¿no? Para antes de que pase. Y luego pues también un poco que todo el mundo esté bien, que el barco esté bien. Eso ya es como capitano, ¿no? Que sepas que todo funciona y todo rueda y detectarlo un poco antes de que pase. Uno de los miedos quizá desde fuera, luego navegando, ahora me dices tú si es un peligro tan importante, tan real, es chocar contra algo cuando estás navegando. Contra, yo qué sé, contra algo que esté flotando y que se hunda el barco. Ay, ¿sabes qué me creía que me ibas a decir? De que alguien cayera al agua. Ah. Pero sí, bueno, mi madre lo piensa a menudo. Pero igual la gente... No, lo siento por tu madre, pero antes que dijeras eso, bueno, igual alguien que es más torpe, que se suele caer, igual es el miedo que tienes, pero... Bueno, yo embarcada lo pienso mucho, ¿eh? Sí. Me tengo que coger, tengo que llegar allí y tengo que agarrarme bien al barco y llegar. O sea, todos los movimientos que haces en el barco los piensas, porque no hay vuelta atrás, ¿sabes? El corte de un dedo, todo. Ya. Pero bueno, el choque contra cualquier cosa sí está ahí y evitarlo es súper difícil de evitar. Si de verdad hay, tienes que estar mirando, pero es que si está a mitad agua, ¿sabes? Entre dos aguas. Sí, no... Es muy difícil que lo detectes. Claro, que puede ser un contenedor que se cae de un barco o algo así. Nosotros, por ejemplo, ahora en el Océano Pacífico, por primera vez en mi vida chocamos contra algo en mitad del Océano Pacífico. Claro, no te lo esperas, estás navegando y de repente ¡pum! Y notas el golpe, ¿no? En el barco. Al principio creíamos que era una ola fortísima, pero luego dijimos, no, ha habido como doble, ¿sabes? Pum, pum, pum. Y dijimos, bueno, esto no es normal. Entonces salimos corriendo y de repente por detrás vimos una mancha enorme de unos 20 metros cuadrados, más o menos marrón, y algo flotando blanco, y es que le daríamos a algún animal muerto. Una ballena o algo así, ¿no? ¿Y teníais algo en el... ¿Alante en el barco? ¿Había como restos? Sí, pero bueno, yo creo que eso es más sugestión. Yo creo que lo busqué, ¿sabes? Sí. Porque yo creo que el barco ya de por sí está sucio. Sí. Y yo era como, intentaba buscar algo y dije, a ver, mira. Pero yo creo que no era, ¿verdad? O sea, era más lo que visteis luego flotando. Sí. Y eso, bueno, al final el material del barco es muy importante. Tú cuando chocas contra algo, el barco puede tener una vía de agua. Y en este caso era de aluminio y no tuvimos ningún problema. Claro. Pero con uno de fibra podría haber... Sí. Y en el caso de que ahí en medio del Pacífico, que nunca va a pasar, pero, Pasa, a veces pasa. pero ahí en el medio del Pacífico el barco se hunda, ¿qué se hace? Lo primero de todo, si puedes llamar y avisar. Oye, que llego tarde. avisar de lo que te está pasando, que la gente sepa lo que te está pasando. Por radio, ¿no? O por teléfono. Bueno, si no hay cobertura ahí. Claro, es que no hay cobertura, entonces, y tampoco alcance de VHF, pero sí que ahora, por ejemplo, nosotros navegábamos con Starlink, con los satélites de Starlink. Sí, de internet. Entonces teníamos comunicación. Sí. Y si no, pues también un teléfono satelital. Sí. Antes de Starlink.
Entonces, sí, bueno, nosotros no teníamos más que eso. Y nada, avisas, intentas que no se hunda el barco por todos los medios que puedas, Sí. y si de verdad se va a hundir tienes que abandonar el barco e irte a la balsa salvavidas. Sí. Mm. ¿Y ahí vendrían servicios de emergencia de algún país cercano o los barcos que están alrededor? Los barcos que están obligados? están alrededor sí prestan auxilio, se Pero están supone. obligados, ¿no? Se supone. Yo recuerdo una vez cruzando a Canarias que pedimos ayuda a un mercante para avisar de que no encontrábamos un barco que tenía una vía de agua, Sí. y apagaron su señal. ¡Ah! Y no nos contestaban. Y dije, "Ah, ¿Y eso es legal? no". De hecho está grabado. Sí. Sí. Que no ha pasado nada, ¿no? Supongo. No, tampoco dijimos, bueno, solo lo subimos a YouTube. Ya. No, Ya, sí. Al final, ¿qué vas a hacer? Tampoco. ya. No pasó nada. Por suerte. Mm. Sí. Hablabas de los peligros, hablamos de los peligros de chocarte contra algo, caerte por la borda, que si te caes, sobre todo si nadie se entera, pues Ya está. ya está, hasta luego y te quedas. Pero, ¿qué cosas dan más miedo o tú tenías más miedo antes que ahora dices, bueno, esto no es para tanto, ¿no? Cosas, miedos típicos o tus propios miedos antes de navegar que ahora dices, bueno, pues... Yo, mira, el primer miedo que tuve al principio de todo es como solo conocía las regatas, yo Sí. me creía que el cruce del Atlántico iba a ser exigente a nivel físico, como Sí. es una regata de ¡coge el cabo! No sé qué. Todo el rato ahí. Todo el rato. Yo me acuerdo de ir a Decathlon a comprarme guantes y pensar, esto va a ser durísimo. ¿Sabes? Y claro, luego me subí al barco y dije, bueno, aquí no hay que hacer nada. ¿Sabes? Eso, mira, pues ese miedo fue el decir, ostras, va a ser muy difícil. Sí. Y nada, y luego no he tenido grandes miedos, te diría, yo creo que quizá por no conocer lo que Sí. puede pasar. Sobre todo no conocer. Cuanto más sabes, es cuando más te pueden empezar a entrar los miedos, ¿sabes? Porque yo creo que antes no sabía lo que podía pasar, no me lo imaginaba, entonces yo iba y hacía y fui aumentando de nivel, pero poco a poco. Mira, sí que pasé, la última vez que pasé miedo ha sido ahora, en el cruce del Pacífico, antes de ir a la travesía más difícil que he hecho en mi vida. Porque yo veía la meteo y yo pensaba, yo no veo cómo vamos a navegar por aquí. No, ¿Por qué? porque era muy difícil, era tormenta tras tormenta todo el rato, durante Tormenta- 20 días. Tormenta te refieres a viento, lluvia, Viento y olas enormes. Entonces, ¿cuántos metros? 5, 6, así, por todo el rato. ¿Sabes? Claro, tú las ves altas, ¿sabes? Entonces, claro, yo veía la meteo antes de salir al mar y yo decía, ¿cómo lo vamos a gestionar? Éramos 3 personas, 20 días. Digo, ¿yo cómo lo vamos a hacer? Sí. ¿Sabes? Y de ahí me entró cague, la Sí. verdad. Sí, sí, sí. ¿Pero te De echaste dudar, atrás? de dudar, sí, sí. ¿Estás atrás? No, no, pero lo pensé. ¿Sabes? Dije, Pero no lo hiciste. no lo hice, pero sobre todo por el equipo. Porque digo, ¿cómo los voy a dejar colgados? Pero ahí sí que dije, joder, es que esto es peligroso, ¿eh? No es ya... Bueno, todo es peligroso en el mar un poco, porque si te hundes, pues te hundes, ¿no? Pero, joder, ahí... Ya. Y estoy encantada de no haberme echado atrás, porque ha sido, te diría que creo que la mejor travesía que he hecho en mi vida en cuanto a nivel, a desafío. Sí, O sea, para mí ha sido un antes y un después. Ahora me he dado cuenta de que me encanta eso. sí. Estabas hablando de que toda esta experiencia que has sumado en estas, ¿cuántas eran? ¿90.000 millas o...? 45.000. Ah, vale, 90.000 kilómetros. Sí. Que tú ahora has recibido un montón de conocimientos, un montón de formación que tú ahora lo das en persona en estos cursos que se pueden ver a través de tu página web, de yandelosmares.com. Está el enlace aquí debajo por si a alguien le interesa. Pero claro, en un barco entran 7 o 8 personas. Sí. Entonces no puedes estar... Es muy difícil acceder a estos cursos porque encima tienes listas de espera y es complicado. Pero has hecho ahora algo Sí, que justo sí. acabas de lanzar ayer, Sí. porque este vídeo hoy lo estamos lanzando, que está grabado ayer y hoy es el día del lanzamiento. No, lo lanzasteis ayer, o sea que el vídeo sale mañana. Bueno, que está recién lanzada Sí. una plataforma de cursos online que, bueno, ahora de momento tiene 3 cursos solamente, Sí. pero que la idea es que ahí tenga un montón de formación, Sí. una especie de banco de conocimiento Sí. de la náutica online que
que no existe eso en habla hispana por lo menos. En habla hispana. En inglés Sí. hay. En ¿Hay inglés alguna hay cosa, un no? par, sí. Sí. Pero esto ha sido un proyecto que no ha sido tan de repente. O sea, llevo años pensando, grabando y pensando en esto. Yo había pensado en hacer cursos online míos, de los que yo hago ahora mismo en formación, Sí. los traducía a vídeos y así podía llegar a más personas, porque al final llegar a un barco no es nada fácil, es caro, ¿no? Las formaciones hay que alquilar el barco. Y dije, ostras, ¿cómo hago? Digo, si todos estos conocimientos también los puedo llegar a dar online, ¿no? Entonces, he grabado cursos, tal, y al final dije, mira, yo sé un poco de algunas cosas, digo, pero ¿sabes la de gente que hay que puede aportar? Y al final lo que me he lanzado y he creado una plataforma para que muchos otros instructores y navegantes puedan crear sus cursos y que todos en comunidad de formadores podamos ofrecer formación de mar al final, porque no todo tiene por qué ser... al final la idea también es un poco unir las pasiones del mar, no solo navegación, sino pues, yo qué sé, cualquier cosa relacionada con el mar. Sí. Bueno, está aquí abajo el enlace también, la mar de cursos, Ujú. también muy, muy interesante y con un futuro súper prometedor. A ver, espero que os guste. Sí, Sí. sí. Pero encima no paras, porque, claro, has hecho de navegar tu profesión. Sí. O sea, haces cursos online, haces cursos presenciales, un evento náutico que también he venido hace unas Sí. semanas aquí en el Delta del Ebro, Sí. que es anual, Ujú. que harás todos los años también, ¿no? Sí, Entiendo. sí, es un encuentro de navegantes, porque al final Sí. también en otros sectores como la bici o los viajes, yo creo que es más fácil encontrar eventos en los que conocer gente afín. Pero en la náutica son todos muy dedicados a una competición de un fin de semana, de haces una salida y vuelves y te vas a tu casa. Y es muy local. Entonces este evento es nacional, una vez al año, de que nos juntamos un montón de personas que pensamos parecido y nos gusta lo mismo para por lo menos conocernos, porque al final las redes sociales unen, pero personalmente pues es mejor, ¿no? Y la idea es esto, un encuentro de navegantes cada año para ir haciendo crecer esta familia que se está creando de navegación. El encuentro, hacías una regata también con sextante, Sí. de Sí, Stella pero esta Oceanis. está pospuesta. Sí, hice 4 años una edición de una competición de personas que navegan sin GPS, barcos, y que compiten entre ellos, pero no en velocidad ni nada. Pueden poner motor si quieren. Es a ver quién usa mejor este instrumento de navegación olvidado que es el sextante. Que es un aparato que se coge así, que habréis visto en alguna imagen. Bueno, está la luz ahora mismo, ya se nos está haciendo de noche, todavía se ve un poquito. Un aparato que se ve en los navegantes de, yo qué sé, de los siglos pasados, mirando Sí. las estrellas o mirando el sol. Bueno, de hace 30 años. Bueno, pero es más típico en las películas con esos galeones Sí. de madera. Sí, pero Y incluso los aviones lo llevaban. los aviones. Los aviones lo llevaban. Anda, O eso sea, no quiero decir sabía. que el GPS es muy reciente. Qué Sí, es bueno, que- no me sí, imagino sí. un tío en un avión mirando Ujú. con eso. Sí, sí. Qué bueno, Sí. qué curioso. Un montón de proyectos relacionados con... Sí, porque mira, yo creo, es que para mí se me ha abierto un mundo, pero no solo a nivel personal y también profesional. Es que en la náutica yo estoy viendo que hay muchas cosas que todavía se pueden hacer y ofrecer, Sí. ¿no? Y entonces voy viendo y digo, ostras, y bueno, lo del sextante, por ejemplo, era como, yo quiero aprender a navegar con sextante, no hay nada. No hay nada. Y dije, bueno, va, lo monto. Luego, lo del encuentro de navegantes, lo mismo. Es que no hay un evento donde pueda conocer. Igual, yo me unía a muchos eventos de viajeros. Y yo creo que un poco eso hizo que llegara a decir, venga, va, pues hago uno también de navegantes solo. ¿No? Y al final, pues veo que aún se pueden hacer bastantes cosas. Como lo de la formación náutica, sobre todo, también. Sí. Lo que está claro es que eres una mujer muy valiente, tanto en el mundo del mar, de enfrentarte a las navegaciones, pero también en el mundo del emprendimiento, porque Uy, eso es más estás- difícil. sí, pero te has lanzado a crear un montón de proyectos, Sí. proyectos muy grandes, y prácticamente tú sola, ahora ya sí que estás contando Con equipo, sí. algo de equipo, pero vamos, que eres tú la que tira normalmente Sí. tira del barco, ¿no? O- Sí, pero yo creo que me pasa un poco como con los barcos, que yo al principio no sabía los peligros que había y Ya. decía, venga, va, voy. Y con todos los proyectos me pasa lo mismo. De repente veo una pared y digo, Ya. ¿en qué me he metido? Pero bueno, Bueno, sí, muy contenta. no sé si se puede hablar, o tienes algún proyecto de futuro grande, ¿se puede? ¿No se puede? Tengo, pero como no lo hemos contado todavía,
Ya os lo contará Pablo un poco más adelante o en la No, siguiente yo no. entrevista. Que lo contarás tú en tus redes. Ah, sí, pues Claro. si alguien quiere saber, muy bien, es que no sabía a quién me dirigía, si alguien quiere saber el futuro gran Proyectazo, proyecto, sí, porque es proyectazo. mucho más de lo que acabamos de hablar aquí, es Sí. espectacular. En las redes sociales, en Allende los Mares, creo que lo cuento en 1 o 2 semanas. O sea, Máximo. a mitad de diciembre de este 2023, si estás en el presente, si estás en el futuro, igual ya estás ahí en esa Claro. cosa. Sí, Vamos a decir que es algo de navegación. Vamos a dejarlo ahí. eso es fácil. No, porque no es algo online. Ah, No sí. es un. Es O verdad. sea, que es algo que Bueno, vas- también será online, es que vas- será todo. Bueno, qué ganas de saberlo, ¿eh? Bueno, Paula, podríamos estar aquí hablando un montón porque encima Sí, pero- yo tengo un montón de Ya. preguntas y curiosidad de este mundo de la náutica que tanto me llama. Pero como os decía antes, vamos a dejarlo aquí ya, que se nos ha hecho de noche, y queda pendiente otro vídeo hablando de yo no sé nada, quiero tener un barco, todos los pasos que tengo que dar. Yo estoy en eso. Yo estoy en eso, porque no tengo barco todavía, por cierto. Yo llevo 9 años hablando de barcos y no tengo barco todavía. Y quiero tener un barco. Vale, pues otro día nos juntamos y hablamos de esto. Vale, estupendo. Y nada, lo dicho, abajo tenéis todos los enlaces que hemos hablado en esta charla, en esta entrevista. Y al resto, pues nada, un abrazo muy fuerte y, ¿cómo se dice? Buenos vientos, ¿no? Buenos vientos, sí, buena proa. Y buenos vientos. Adiós.